Detectar prematuramente el Alzheimer a través de la voz es lo que pretende una investigación llevada a cabo por la Universidad de Murcia, la Universidad de Salamanca, el Centro de Neurociencias de Castilla y León y el Centro de Referencia Estatal por la Investigación del Alzheimer. Francisco Martínez, profesor de Memoria, Motivación y Emoción de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, nos cuenta en qué consiste este estudio. El estudio consiste básicamente en el empleo del habla y la voz como marcador diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Lo que estamos haciendo es una serie de análisis de voz y del habla, análisis acústicos y prosódicos, para poder emplear la voz como un medio para poder diagnosticar de manera temprana la enfermedad de Alzheimer. La prosodia emocional describe la información que transmitimos a través de la voz, que es mucho que va más allá del mensaje que estamos diciendo. Son esas inflexiones vocales en las que hay incrementos en la intensidad, hablamos más despacio, hablamos más fuerte. Las personas que tienen una demencia senil, su patrón prosódico es muy plano. Emplear una tarea de lectura como estímulo para poder hacer los análisis, en la que pedimos a los sujetos que lean el primer párrafo del Quijote. Pedimos que hagan una lectura de esa tarea y grabamos la voz con un grabador profesional, y posteriormente esa señal de voz la sometemos a una serie de análisis y utilizamos la voz y el habla porque en el caso de la enfermedad de Alzheimer, entre el 8 y el 10% de los pacientes en las fases iniciales del trastorno tienen alteraciones en la voz y el habla que se hacen más graves conforme avanza la patología. Básicamente el procedimiento de análisis consiste en coger esos ficheros de voz que hemos grabado en la tarea y hacemos un análisis en el que lo que vemos es la frecuencia fundamental, es decir, que se corresponde con las partes de voz que hemos grabado. Ahí podemos ver la frecuencia fundamental. Esta muestra de voz se corresponde a la de un señor de 67 años que padece la enfermedad de Alzheimer. Vemos también cómo identificamos la intensidad de la voz y los formantes, que se corresponden con las resonancias que hay dentro del tracto vocal. Cada uno de nosotros tenemos una configuración diferente en la voz y eso hace que la voz de cada uno de nosotros sea distinta y podamos identificar y asignarla a cada persona. Parte de nuestro trabajo ha consistido en la realización de scripts, que son procesos automatizados para poder hacer estos análisis. Elaborar, crear una serie de algoritmos que en muy poco tiempo nos van a dar una serie de parámetros acústicos que podemos cuantificar y con ellos posteriormente hacer análisis estadísticos muy complejos que nos van a permitir establecer las diferencias entre grupos. Este es otro ejemplo de cómo realizamos los análisis en el que el procedimiento consiste en medir el número de pausas cada vez que el sujeto va hablando. Como pueden ver, el análisis se hace de forma absolutamente automatizada. Definimos una pausa como aquel segmento en la voz en la que hay una pausa que dura más de 250 milisegundos. Una olla de algo más de baja que de la moneda. El análisis se hace de manera absolutamente automática y permite realizar análisis de muchos pacientes en muy poco tiempo. Con este procedimiento lo que hacemos es identificar el número de sílabas del habla del paciente. Como pueden ver, el programa ha identificado la existencia de 90 sílabas y podemos ir de manera muy precisa. También podemos analizar esas porciones muy pequeñitas de voz. Es las diferencias en los patrones prosódicos entre un sujeto que está asintomático y un paciente con Alzheimer. Fíjense cómo las inflexiones vocales son absolutamente planas y se corresponden perceptivamente con una voz muy monótona, de escasa intensidad, en la que no hay cambios. Sin embargo, pueden apreciar cómo en el prosograma de la parte superior hay inflexiones, es decir, hay subidas y bajadas en la intensidad. Algo en lo que se está investigando ahora mucho sería la utilización de la telemonitorización del paciente. Es decir, nosotros simplemente podemos hablar por vía telefónica con el paciente y hacer análisis
en ese mismo momento de su estado, de la voz. Cuando depuremos más todos estos procedimientos, nos pueden servir como un indicador que creemos que es muy fiable. Podríamos utilizar esta prueba para predecir, para identificar casos de demencia en estadios muy tempranos. Esto puede contribuir a que el tratamiento sea mucho más temprano, más exitoso, y la calidad de vida del paciente obviamente mejore mucho.